Muy buenos días amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Luca y este día vamos a hablar un poco acerca de la entrevista de la ciudadanía estadounidense y vamos a dividir este video básicamente en 4 partes. La primera es qué hacer antes de la entrevista, número 2, qué hacer durante la entrevista y número 3, qué hacer al final de la entrevista. Y por último les quiero contar un poco acerca de mi experiencia, de cómo me fue en mi entrevista, y al final les quiero contar algo que me pasó, de lo cual me arrepiento que hice en la entrevista, y a lo mejor esto les puede servir de mucho a ustedes y les puede ahorrar muchísimo tiempo. Vamos al punto número 1. ¿Qué hacer antes de la entrevista? Aquí estamos asumiendo que ustedes ya llenaron su formulario, ya mandaron su formulario, ustedes ya tienen la cita obviamente. Entonces, para empezar, como ustedes saben, esta entrevista va a ser totalmente en inglés, a no ser que este sea un caso especial y probablemente la entrevista sea en español, pero en este video no vamos a tocar eso, vamos a asumir que la entrevista va a ser en inglés. Por lo tanto, el primer punto y el más importante es que usted tiene que entender y poder mantener una conversación en inglés. Si usted todavía tiene algún tipo de problema, mi mayor consejo es que busque ayuda. Hay muchas oficinas en todos lados que le pueden ayudar, incluso hasta llenar este formulario y enviarlo, para el formulario para la ciudadanía. Aquí les voy a dejar un link en donde pueden ir a este sitio web. Está aprobado por inmigración. Nada más ponen el zip code y ahí les va a mostrar una cantidad de lugares donde ustedes pueden ir y buscar ayuda. La mayoría de lugares hablan español y ahí pueden ustedes incluso tomar clases, un poco de clases de inglés, para más o menos ir preparado y poder ser capaces de mantener una conversación en inglés. Lo siguiente y una de las más importantes son las 100 preguntas de la ciudadanía. Obviamente esto se los tienen que aprender, se lo tienen que memorizar de pie a cabeza, no hay ninguna otra forma. A todas aquellas personas mayores de 65 años y que han tenido su green card por 20 años, ustedes nada más tienen que aprenderse 20 preguntas que están marcadas en ese cuestionario de las 100 preguntas. Por acá en el canal hay una serie de videos que ustedes pueden utilizar para estudiar. Mi mayor consejo es que primero al menos vean 1 o 2 veces los videos que son de color rojo. Esos contienen básicamente todas las respuestas, todo lo que está en el librito que les dan. Este librito que les dan cuando ustedes cuando van a su cita de las huellas. Esos videos tienen todas las respuestas que se encuentran en ese libro. Entonces vean esos videos por lo menos 1 o 2 veces. Luego sáltense a los que son de color azul. Hay como 3 videos ahí. Básicamente son iguales. La diferencia es que unos están en diferente orden, nada más para que ustedes puedan estudiar. Y la ventaja de estos videos es que tienen exactamente las respuestas que se tienen que aprender para el día del examen. Luego, una vez se aprendan esto, de estas 100 preguntas solo les van a hacer 10. De esas 10 preguntas ustedes nada más tienen que contestar 6 correctas. Si cuando empiezan a preguntarles ustedes contestan las 6 preguntas correctas al hilo, hasta allí va a parar esa parte de la entrevista, porque solamente tienen que contestar 6. Y si fallan en alguna, bueno, tienen 10 preguntas para poder contestar 6 correctas. Eso es nada más para la parte de las 100 preguntas. Luego está la porción de lectura y escritura. Le van a preguntar 3 preguntas. De esas 3 preguntas, si usted contesta correcta la primera, hasta ahí quedó. Usted solamente necesita contestar una. Y lo mismo va a ser para lectura y escritura. Generalmente cuando el oficial le va a dar una tablet y le va a decir por favor lea esta frase, usted la va a leer. Si usted la lee correctamente, entonces le va a decir que ya pasó la porción de lectura y van a pasar a la porción de escritura del examen. La parte de la escritura, él le va a decir que por favor escriba lo que él va a decir, que generalmente es la respuesta de la pregunta que usted acaba de leer, y tiene que escribirla en la tablet. Si usted la contesta correctamente la primera, hasta ahí llegó la parte de escritura, entonces ya no tiene que contestar absolutamente nada más. Un video que les va a ayudar a la parte de lectura y escritura, lo pueden ver acá. Mi recomendación es que vean este video, escriban todas las preguntas en un papel
escriban las respuestas aparte y allí ustedes pueden estar estudiando para la parte de lectura. Ustedes pueden ver la pronunciación en ese video. Otro de los puntos que ustedes tienen que estar preparados antes de la entrevista es que ustedes tienen que saber todo lo que contestaron en el formulario N400, porque el oficial obviamente va a hacer muchas preguntas referentes a ese formulario, y si ustedes no se saben la respuesta o contestan algo diferente, puede ser que ahí, dependiendo del oficial, ahí mismo les diga o les deniegue su aplicación. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber qué hemos contestado ahí. He escuchado de muchos casos también en el que el oficial no solo pregunta exactamente lo que dice en el formulario, sino que muchas veces pregunta si usted entiende si usted entiende esa pregunta, qué es lo que le están diciendo. Un ejemplo, por decir algo, hay una pregunta que dice "Have you ever committed a crime?" Si usted alguna vez ha cometido algún delito, y usted va a decir "No, I haven't". No he cometido ningún delito. Y entonces el oficial le puede preguntar "Do you know what is a crime?" Si usted no sabe cuál es la definición de crime, probablemente ahí mismo le vaya a denegar su petición. Entonces, usted tiene que estar muy preparado para esto y tiene que saber algunas de las definiciones y saber realmente lo que esa pregunta significa. Más adelante probablemente voy a dejar un video por acá referente a ese tipo de definiciones para que usted las pueda estudiar. Probablemente no se lo pregunten, probablemente su entrevista vaya a ser de lo más normal y no le vayan a preguntar nada de eso, pero lo mejor es ir preparado porque usted no sabe qué tipo de oficial le va a tocar en la entrevista. Entonces, ustedes saben, es mejor prevenir que lamentar. Luego, una de las cosas también sumamente importantes que ustedes tienen que hacer antes de la entrevista es ordenar todos sus documentos que van a llevar a la entrevista, porque el oficial, una vez empiece la entrevista, le va a empezar a pedir una serie de documentos, probablemente su pasaporte, su green card. Si usted es casado, le va a preguntar sobre su certificado de matrimonio, probablemente le pueda pedir los taxes. Entonces, mi mayor consejo es que ordenen todos sus documentos. Aparte de que tienen que llevar documentos originales, tienen que llevar una copia. Generalmente ellos hacen una copia ahí, pero probablemente ellos les pueden pedir una copia, o no sé, en un dado caso pues ellos les puedan pedir los documentos originales, que se van a quedar con los originales. Probablemente no, pero lo mejor es que ustedes vayan preparados con los documentos originales y una copia de esos documentos. Entonces, cuando el oficial les pida algún documento, ustedes saben dónde tienen eso en su maletín, y ustedes no tienen que andar buscando entre una serie de documentos en ese momento. Rápido usted saca sus documentos y se lo entrega. Entonces, eso es uno de los consejos que les puedo dar. Sobre qué documentos usted tiene que llevar a la entrevista, creo que ese es un tema que podemos tocar en otro video, porque puede variar dependiendo de su caso. Pero en general, los documentos, bueno, aparte de todos sus pasaportes, su green card, si usted tiene alguna extensión de esa green card porque se le venció, esa también la tiene que llevar. Los taxes, todos los taxes originales de los últimos 3 años, lleve los originales y sáquele copia. Y si usted hizo algún cambio de dirección durante ese periodo que usted envió solicitud para la ciudadanía y la entrevista, lo mejor es que usted lleve una constancia o alguna prueba de su dirección antes y después. Si usted tiene los contratos de arrendamiento de su apartamento, de donde vivió antes y vivió después, lo mejor es que lo lleve, porque ellos necesitan saber esa transición. Muchas veces necesitan corroborar esa transición de un lugar a otro. Muy bien, y con esto vamos al punto número 2. ¿Qué hacer durante la entrevista? Miren, para empezar, bueno, ustedes saben que la primera impresión es la que cuenta. Entonces lo primero que tienen que hacer es que váyanse bien vestidos. No quiere decir, no es necesario ir de saco y corbata, pero tampoco vayan de camiseta. Vayan lo más formal que ustedes puedan, vayan presentables. Segundo, lleguen lo más temprano posible, no lleguen después de la hora, no lleguen agitados, porque lo que menos ustedes necesitan es llevar un poco más de estrés. Si ustedes saben que
puede haber algún tipo de tráfico durante su camino. Tengan en cuenta eso para poder llegar temprano. Generalmente, al menos aquí, bueno, yo hice la entrevista aquí en Atlanta. Antes de pasar al área de espera, ustedes tienen que pasar por un detector de metales y el oficial les va a preguntar por su green card y por su papel donde está la cita. Si ustedes no llevan ese papel para la cita de ese día, no los van a dejar entrar. Entonces, asegúrense de que ustedes llevan ese documento para ese día, porque si no, no van a entrar a la entrevista. Y recuerden que no presentarse a la entrevista significa que su aplicación va a ser denegada. Así que mucho cuidado con ese documento. Y generalmente siempre le van a pedir algún otro documento, como es la green card o la licencia de conducir. Entonces allí van a gastar un poco de tiempo en todo lo que pasan por el detector de metales y ya van al área de la oficina, al área del check-in. Importante, cuando ustedes no más lleguen a la sala de espera, ustedes tienen que ir al front desk, donde ustedes van a ir a hacer el check-in para su entrevista. Si ustedes no van ahí, es como que ustedes no hayan llegado. Así es que asegúrense que nomás lleguen, busquen a donde están como las secretarias ahí, para que lo reciban y puedan hacer el check-in de la entrevista. Generalmente ustedes no pueden hacer el check-in si están más de 30 minutos antes. Es nada más media hora antes ustedes pueden hacer el check-in. Una vez están ahí, les van a dar un número que va a ser su número de espera. Luego luego los van a mandar a sentarse a un área y ustedes ya nada más van a esperar a que los llamen. Como consejo, miren, a estas alturas ustedes ya deberían de saberse todas las preguntas. De las 100 preguntas ya se las deberían de saber de pie a cabeza. Ya deberían haber estudiado para su examen de lectura y escritura. Entonces en ese momento ustedes definitivamente, uno está nervioso, uno está ansioso por saber qué va a pasar en su entrevista. Entonces para mí, en mi caso, no es recomendable que ustedes se pongan a estudiar en ese momento, porque probablemente les vaya a dar mucha ansiedad. Probablemente la entrevista vaya a durar entre 10 y 15 minutos, desde el momento que lo llaman hasta el momento que usted firma, donde ya le han aprobado o en un dado caso le han rechazado la entrevista. Importante, una vez lo llamen para su entrevista, siempre sonrían y siempre ustedes tienen que actuar con humildad y respeto ante el oficial, porque esa es una de las cosas que a ellos les gusta. Si ven a una persona que va arrogante, entonces ahí definitivamente sí que les puede ir muy mal. Si durante la entrevista ustedes no entienden algo que el oficial está diciendo, no tengan pena y simplemente pregunten si les pueden repetir, por favor, la pregunta, porque ustedes no entendieron. Entonces es válido, no tengan miedo, no respondan si ustedes realmente no entienden la pregunta. Ahora, otro consejo es nunca respondan antes de que el oficial termine la pregunta, porque esa es una de las cosas que a muchos oficiales no les va a gustar y entonces los van a hacer enojar y ahí sí van a empezar a tener problemas. Dependiendo, no todos los casos son iguales, pero hay muchos oficiales que sí se enojan si ustedes empiezan a responder antes de que ellos terminen la pregunta. Así que como consejo, no respondan jamás respondan antes que el oficial termine de hablar. Entonces mucho cuidado con eso. Y referente a eso también, nunca respondan más de lo que el oficial les vaya a preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, durante la entrevista, aparte de preguntarle sus datos personales, una de las primeras cosas que les van a preguntar es cuántas veces usted ha salido de los Estados Unidos durante el tiempo que usted ha tenido su green card. Entonces, generalmente uno tiende a decir las fechas de cuándo salió y cuándo entró, pero realmente el oficial solo le está preguntando cuándo fue la última vez que usted salió de los Estados Unidos. No le está preguntando cuándo usted salió y regresó. Entonces, muchos, quizás por el nerviosismo o algo, uno tiende a contestar, oh, yo salí de tal fecha y regresé tal fecha. Y he escuchado muchos casos en donde hasta el oficial probablemente les ha gritado y les dice, yo no te pregunté cuándo regresaste, yo solamente te pregunté cuándo saliste, cuándo fue la última vez que saliste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes tienen alguna consulta o no entendieron algo, primero dejen que termine y que les dé el espacio para que ustedes puedan preguntar. Porque como les digo,
Muchos pueden ser pacientes con ustedes, pero muchos no van a tolerar ese tipo de situaciones. Entonces lo mejor es evitar, y lo mejor no es jugar con fuego. Simplemente hay que ser respetuoso, no interrumpir cuando él está hablando, y tienen que buscar el momento donde ustedes pueden preguntar, o si ustedes tienen alguna duda referente a esto. Ahora, otra de las cosas que ustedes tienen que hacer durante la entrevista es que si ustedes se dieron cuenta después que enviaron el formulario del N400, si ustedes se dieron cuenta que tienen algún error, busquen el momento en donde ustedes puedan corregir eso. No hay ningún problema en corregir su aplicación durante la entrevista. Es más, ese es el momento idóneo que ustedes pueden tener para cambiar cualquier tipo de información errónea que está en este formulario. Entonces este es el momento para hacerlo. Es muy importante. Si ustedes cometieron algún error, alguna de las respuestas marcaron por equivocación, entonces aquí es el momento donde ustedes pueden arreglar. Si ustedes pusieron, no sé, su número de Green Card erróneo, si su nombre está mal escrito, cualquier tipo de este tipo de situaciones, es el momento de corregirlo, y es el momento de decirle al oficial, perdone, pero cometí un error en la aplicación y la respuesta correcta es esta. Entonces ustedes no tengan pena en hacer eso, porque este es el momento idóneo para hacerlo. Al final de la entrevista, una vez pasaste el examen cívico, el examen de lectura y escritura, ella básicamente va a revisar en general toda la información que está en tu formulario N400. Te va a preguntar que si ha habido un cambio desde que llenaste esa aplicación hasta el día de la entrevista. Si tú necesitas hacer un cambio en este formulario, este es el momento en el que puedas hacerlo. Y luego, una vez confirme todos los datos, tu dirección, número de teléfono, tu correo electrónico y tu dirección, entonces te va a mostrar una tablet, te va a mostrar una hoja en donde están todos esos datos. Tú los tienes que revisar. Por favor, revísalos, especialmente por tu número de teléfono, tu dirección, tu correo electrónico, en un caso esté ahí. Y si todo está correcto, entonces vas a firmar. Bueno, y si todo está bien, en ese momento el oficial va a decir: "Congratulations, your application has been recommended for approval", que tu aplicación ha sido recomendada para ser aprobada, y te va a dar un papel más o menos como este. En muchas ocasiones el oficial no puede tomar la decisión en ese momento por X razón, porque tienen que revisar algún punto de tu aplicación, o porque simplemente hay alguna falla en el sistema. Entonces ellos te dicen: "No puedo aprobar tu solicitud en este momento, pero puede ser que me vaya a tomar durante el día, esta aplicación va a ser aprobada". Si ustedes enviaron la solicitud a través de internet, ustedes pueden revisar el estatus de su aplicación. Generalmente el siguiente día ya va a cambiar a que su solicitud ha sido aprobada y que ustedes nada más están esperando para el día de la ceremonia. Luego, una vez firmen esto, él te va a preguntar que si tú tienes alguna pregunta acerca de todo el proceso y qué es lo que viene después. Te va a decir que tu siguiente paso es asistir a la ceremonia de naturalización, y que hasta entonces tú vas a ser ciudadano, que mientras tanto todavía no eres ciudadano porque tienes que recibir la juramentación. Y eso básicamente es todo. En este momento, en este preciso momento, tú tienes alguna duda acerca de lo que sigue. Por ejemplo, tú puedes preguntar acerca de la ceremonia, qué es lo que tienes que hacer, en cuánto tiempo vas a recibir la carta para tu cita, para la ceremonia. Ellos pueden contestarte todo eso. O si tienes alguna otra pregunta sobre el proceso, este es el momento de hacerlo antes de que la entrevista termine. Y por último, bueno, da las gracias, sonríe, te va a decir que eso es todo y que el oficial te va a acompañar hasta la salida. Miren, las entrevistas generalmente van a ser diferentes de acuerdo a cada persona y de acuerdo al oficial. Entonces no se tomen esto como que esto les va a pasar lo mismo a ustedes. Su entrevista puede ser totalmente diferente, pero escuchando esta experiencia, a lo mejor ustedes pueden agarrar un poco de esto que les pueda servir, y de algunos errores que ustedes no deben cometer durante la entrevista. Yo llegué a las instalaciones probablemente 40 minutos antes de mi entrevista. Fui a la entrada donde está el detector de metales. El oficial me preguntó por mi green card
y por mi carta de donde estaba la cita. Antes de llegar ahí, acuérdense, asegúrense 100% de que ustedes lleven esa carta donde está la cita, su cita para la entrevista, porque si no, no los van a dejar entrar. Ustedes pueden llegar hasta una hora, hora y media antes, pero una vez ustedes pasen por el detector de metales, van a ir a la sala de espera, donde generalmente hay un front desk, que hay unas personas que hacen el check-in para su entrevista. Ustedes pueden nada más hacer su check-in para que les den el número de espera solamente 30 minutos antes. Luego van ustedes a una sala de espera donde van a esperar a que llamen por su número. Esperé como aproximadamente unos 30 minutos. Luego llamaron por mi nombre. La oficial me llamó y me dijo, por favor, sígueme. Y cuando llegamos a la puerta me dice, por favor, entrégame tu green card y entrégame todos tus pasaportes. Y ya yo los llevaba listos, los saqué. Y luego, eso fue antes incluso de entrar por esa puerta. Luego me dice, vaya, por favor pasa, quédate aquí en esta esquina. Y entonces de ahí vi que ella empezó a sacarle fotocopia a todos mis pasaportes y a la green card. Básicamente empezó la entrevista ahí, ni siquiera estábamos en la oficina, en su oficina. Y me dice, ¿cuándo fue la última vez que viajaste fuera de los Estados Unidos? Y ya le dije yo, fue en tal fecha. Oh, ok, perfecto. ¿Cuándo regresaste? Y ya le dije, yo regresé en tal fecha. Y luego me preguntó, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Ya le dije yo, solo fueron 5 días. Y luego me preguntó que cuál fue el propósito de mi viaje. Y ya le dije yo que fue por vacaciones. Luego me dijo que cuántos viajes habías hecho yo fuera de los Estados Unidos. Ya le dije yo, durante el tiempo que había tenido la green card. Ya le dije yo que fueron nada más 6 viajes. Y luego me dijo que en total de días, cuántos días había estado. Eso fue lo que pusiste en el formulario. Y le dije, sí, ahí está toda la información y es la información correcta. Ya luego entramos, luego me llamó para su oficina. Entramos y me dijo, permanece parado, pon tu mano derecha arriba y vamos a hacer la juramentación. Y ya de ahí te dice de que si tú juras decir la verdad y solamente la verdad durante la entrevista. Y ya una vez tú juras, ya ella te dice que te sientes. Luego me dice, vaya, vamos a empezar por las preguntas cívicas. ¿Estás listo? Yo le dije yo que sí. El sistema les tira las 10 preguntas que te van a hacer. Y luego empezó con la primera pregunta. Y de ahí contesté las 6 al hilo y me dijo, vaya, aquí vamos a parar porque ya contestaste correctamente 6 preguntas de las 10 que te iba a hacer. Vamos a pasar al examen de lectura. Y ya tenía una tablet enfrente y me dice, en esta tablet va a aparecer una frase, por favor, léela. Y ya la leyó. Me acuerdo que esa pregunta era Who is on the dollar bill? Esa fue la pregunta de lectura. Y ya me dijo, ok, perfecto. Me dijo, has pasado la parte de lectura. Vamos a pasar a la parte de escritura. Y luego me dijo, por favor, escribe lo que te voy a decir a continuación. Y de ahí me dijo, Washington is on the dollar bill. Que era básicamente la respuesta a la pregunta que había leído. Y ya nada más tú tienes que escribir allí en la tablet. Y ya ella lo verifica y te dice, ok, congratulations, you passed. Y ya me dijo, ya pasamos. Entonces, luego de eso me dijo, ahora vamos a pasar, te voy a hacer unas preguntas del formulario. Y solo me hizo como probablemente unas 8 preguntas, incluidas, ahí estaban lo de la Have you ever committed a crime? Si alguna vez había cometido algún crimen, que si pertenecía a un grupo delincuencial y ese tipo de preguntas. Eran como 8 nada más. Y luego pasamos a las preguntas de que si estaba dispuesto a tomar la juramentación, que si iba a ser leal a los Estados Unidos y ese tipo de cosas. Y de ahí eso fue todo. Luego una vez terminamos con eso, solamente revisó mi aplicación, mis datos generales, mi nombre, mis datos generales como mi nombre, mi teléfono, mi correo electrónico, mi dirección. Y cuando revisó mi dirección, ella se dio cuenta que había un cambio de dirección. Entonces allí fue donde ella primero me pidió los taxes. Y luego vio obviamente que los taxes en un año había sido en una dirección y en el otro año había sido otra dirección. Y luego me preguntó que si tenía los contratos de arrendamiento, nada más para corroborar el cambio de dirección. Y si lo llevaba, entonces yo se lo entregué y me dijo, perfecto, me dice, con esto puedo comprobar el cambio de dirección, me dice, porque tus taxes están en diferente estado y tus contratos tienen diferente dirección. Y eso fue todo.
Luego me dijo, ok, perfecto, se ve que todo está bien, no hay mayor problema, voy a recomendar tu aplicación para aprobación. Y ella me dijo, por favor, lee este documento, y había como una tablet un poco más grande, lee toda la información y revisa si todo está correcto. Luego le dije yo, sí, todo está correcto. Entonces me dijo, por favor, firma en la última línea que te va a aparecer ahí. Antes de eso me preguntó, ¿necesitas hacer algún cambio en tu aplicación? El único cambio que está en la aplicación es el cambio de nombre, le dije. Entonces me dice, oh, no había notado eso, me dijo ella. Entonces me dijo, ¿estás seguro que quieres cambiar el nombre? Y yo así como que sí. Y el único cambio, y de hecho me preguntó, pero tú tienes un bonito segundo nombre, porque lo que quería hacer era básicamente remover mi segundo nombre y solo dejar mi primer y mi último nombre. Entonces me dijo, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Y ahí le dije yo, sí. Ok, me dijo, entonces aquí tengo que hacer algo más porque tú quieres hacer un cambio de nombre en tu aplicación. Entonces ya movió algo de la computadora y ya me dijo, ok, firma. Pero antes de firmar me dijo, ok, me dice, como vas a hacer un cambio de nombre, tu juramentación no va a ser una ceremonia administrativa, tiene que ser una ceremonia judicial y tienes que ir ante un juez a una corte. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Y de ahí le dije yo que sí, porque sí quería cambiar mi nombre. Y ya, bueno, entonces firmé y todo. Y ya me dijo, ok, congratulations. En unas semanas te vamos a mandar una carta para la cita para la ceremonia. Y eso es todo. Recuerda que tú no eres ciudadano hasta que no tomes la juramentación en la ceremonia de naturalización. Y yo le dije, ok, gracias. Y ya me despedí y eso fue todo. Entonces ya iba contento. Ya iba feliz de que todo eso ya había terminado, que pasé el examen. No hubo mayor problema, no me preguntó nada extraño. Así, simplemente lo que pasó en mi entrevista. Bueno, y por último, ustedes estarán preguntando cuál fue el error garrafal que hice en esta entrevista. Fue precisamente al final de la entrevista cuando el oficial me preguntó que si yo estaba seguro que quería hacer ese cambio de nombre. La verdad es que yo, entre la gran emoción que tenía en que ya había pasado el examen de la ciudadanía, no lo pensé y dije sí, estoy seguro. Fue algo de lo que realmente me arrepentí. Ya una vez llegué a mi casa, bueno, ni siquiera en ese día estaba feliz que había pasado la entrevista, pero luego me di cuenta, como a las 2 semanas quizá, me di cuenta de que fue uno de los peores errores que pude haber cometido. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que el oficial me dijo al final, de que si estaba seguro de que quería hacer el cambio de nombre y que si estaba seguro que quería ir ante un juez, ella jamás me explicó ni me dijo nada, y yo tampoco había investigado, soy sincero, de que hacer eso iba a retrasar totalmente la cita de mi ceremonia. Yo no sabía eso. No sabía que eso iba a pasar. Generalmente, al menos aquí en Atlanta o en las ciudades grandes, yo creo que tienen no sé cuántas ceremonias, no sé si tienen entre 2 o 3 ceremonias durante la semana, no lo sé, o probablemente una cada semana, pero es una cantidad de gente inmensa que va a esa ceremonia. Entonces todas las semanas hay ceremonias de tipo administrativas, cuando ustedes no tienen que hacer ningún cambio de nombre ni tienen que ir ante un juez. Entonces generalmente después de la entrevista, lo mucho que ustedes esperan, al menos aquí en Atlanta, son 2 semanas para poder hacerse ciudadano, para ir a la ceremonia. Eso es todo. Pero luego ya me empecé a preocupar a las 2 semanas cuando no vi ningún cambio en mi aplicación en línea. Solo decía que ya había pasado la entrevista y que estaba esperando la carta. Luego me puse a investigar porque me dije yo, esto es como sumamente raro. Porque generalmente a la gente después de la entrevista, como a la semana o las 2 semanas, le mandan para la ceremonia, y probablemente 2 semanas después ya es la ceremonia. Y en mi caso ya había esperado más de 2 semanas, iba sobre la 3.ª semana y nada. Entonces me puse a investigar y el problema fue ese, de que hice ese cambio de nombre, y de ahí me di cuenta que las ceremonias judiciales son una cada mes. Entonces se imaginan la cantidad de gente que tiene que hacer su ceremonia para la ciudadanía en una corte. Entonces el tiempo de espera es exagerado. Ahorita ya llevo 2 meses esperando a que por lo menos me programen la cita. Ni siquiera me la han programado. Y bueno, en el estatus de línea decía que todo mi proceso, incluido la ceremonia,
iba a terminar 3 meses después de mi entrevista. Entonces mi entrevista fue en enero, fue básicamente el 8 de enero y todo el proceso se suponía que iba a terminar en abril. Según yo, esto iba a terminar a lo mucho a finales de febrero. A lo mucho a finales de febrero. Dándoles tiempo. Pero en realidad dije yo, a finales de enero yo ya voy a estar, ya voy a saber mi cita para la ceremonia, pero no fue así. Luego ahora resulta que en el estatus de línea dice que mi tiempo de espera va a ser hasta mayo del 2021, que va a ser el siguiente año. Entonces no sé qué va a pasar por el momento, me va a tocar nada más que esperar. Ya me puse a ver si puedo cancelar esa solicitud de cambio de nombre para ver si esto se acelera, porque tampoco estoy dispuesto a esperar tanto tiempo. En mi caso yo solo quería cambiar mi segundo nombre, no sé por qué lo hice, soy un tonto, porque todos sus documentos ustedes, su nombre legal es nada más el primer nombre y el primer apellido. Ustedes pueden usar eso en su licencia, en su número de seguro social, incluso en su pasaporte. El segundo nombre es opcional. Entonces no sé por qué carajos yo quise eliminar mi segundo nombre. Entonces, si mi consejo les vale, así como está esta situación de inmigración en estos tiempos, mi consejo es que si ustedes quieren hacer un cambio de nombre, lo hagan después de su ceremonia de la ciudadanía. Porque si no, ustedes no saben cuánto tiempo van a esperar. Imagínense a aquellas personas, yo soy una persona impaciente, a mí me hubiese gustado haber tenido mi ceremonia hace más o menos un mes y por este error voy a tener que esperar muchísimo tiempo. Entonces uno nunca sabe. Imagínense ustedes tienen algún problema, no sé, algún problema legal durante este tiempo, desde que la entrevista fue aprobada al tiempo de la ceremonia, probablemente ustedes vayan a tener algún problema para tomar esa ceremonia. Entonces mi consejo es, si ustedes quieren hacer un cambio de nombre, no lo hagan en el momento de la entrevista, no lo hagan en este proceso. Miren, a lo mejor ustedes van a gastar un poco de dinero más adelante, porque en este caso ustedes van ante un juez, todos los gastos están incluidos, ustedes no tienen que hacer ningún pago más, pero el precio que ustedes tienen que pagar es el tiempo de espera. Entonces ustedes tienen que evaluar si realmente esto vale la pena. Para mí, en mi caso, no vale la pena, absolutamente no. Me arrepiento de haber hecho eso. Y si en mis manos estuviera y regresara, yo dijera no quiero hacer ese cambio de nombre. Y en un dado caso, si de verdad quisiera hacerlo, la verdad es que mi mejor consejo es que se esperen hasta después de haber recibido la ceremonia de naturalización. Una vez ya sean ciudadanos, ustedes pueden esperar el tiempo que quieran para poder hacer el cambio de nombre, porque lo tienen que hacer en una corte, pero eso ya debe ser después, ya ustedes ya son ciudadanos. Entonces el mejor consejo que les puedo dar, si van a hacer un cambio de nombre, no lo hagan en el momento, en este proceso, háganlo después que ya se han hecho ciudadanos. Y bueno, yo creo que este video ya se hizo muy largo. Eso es todo, amigos. Probablemente esté subiendo algunos videos más para poderles ayudar en este proceso. Así es que eso ha sido todo por hoy. Gracias y gracias por ver este video. Bye.